Corrillos Televisión presenta Dígame. La historia detrás de los grandes personajes que hacen la noticia. Dígame. Conducen Alfonso Pineda Chaparro y Rafael Díaz Mesa. Dirige Juvenal Bolívar. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes ya. Estamos después de las 12 todos los domingos y además en este puente festivo. Gracias por vernos, por escucharnos, gracias por todos los llamados. Hoy no va a estar nuestro compañero porque está en Argentina, que es Rafael Díaz, y él se anda trasladando de país en país y no alcanzó a llegar para estar con nosotros hoy al mediodía. Tenemos un gran invitado aquí en Dígame, en Corrillos, bajo la producción general aquí del colombo argentino Juan Diego Silva. Es un placer tener a Juan Diego como productor general de este programa. Y hoy tenemos invitado a Dígame, a nadie más ni nadie menos que una de las personas que conocen bastante de inteligencia artificial, Octavio García Ramírez. Él es mexicano, está por aquí en estos días dictando conferencia y lo hemos aprovechado un momentico entre conferencia y conferencia para, desde luego, hacer este programa. Así es que, Octavio, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, saludo a el apreciado público que en la audiencia, con toda la paciencia y con toda la conciencia, nos visualiza, que nos escucha y que refleja el corazón de Bucaramanga, de Santander, de Piedecuesta, de la bella Girón y por supuesto de Florida Blanca. Bueno, ya conoce algo a pesar de estar de México y estar unos días acá, ya conoce de esos sectores. El conocimiento y reconocimiento de esta bella metrópoli es internacionalmente apreciado porque cada vez más la humanidad estamos viviendo en metrópolis, ¿cierto? Y entonces el gran desafío que tenemos en las metrópolis es, como dice Jeremy Rifkin, ponernos de acuerdo. Si la civilización se podrá poner de acuerdo antes que el planeta dé de sí. Citábamos al inicio de esta conversación el tema del denominado cambio climático, el asunto de cómo estamos tratando al planeta, todo el tema, por ejemplo, de la Agenda 2030, 17 grandes objetivos, 159 metas, 251 indicadores, que al final de cuentas en una sola palabra se resume: sostenibilidad, que es que las generaciones siguientes no paguen las decisiones que nosotros estamos tomando. Bueno, y lo hemos invitado a propósito que estuvo aquí en un importante congreso internacional promovido por la Universidad Pontificia Bolivariana, y es la inteligencia artificial. Primero que todo, la humanidad está más que curiosa, muy nerviosa con la inteligencia artificial. ¿Es un monstruo la inteligencia artificial? Para nada. Lo que primero necesitamos agradecer el desarrollo de la humanidad. Y el gran reto es que potenciemos la humanidad, que tengamos en términos de la pontificia, la Ponti, que cariñosamente, armónicamente y por supuesto eficazmente ha organizado este primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Políticas, convocado en el 20º aniversario del cual usted fue testigo, de la Escuela de Derecho. Claro. Y adicionalmente un poco más de un lustro de impartir el programa de ciencia política. Entonces, abogados en formación, abogados ya consolidados, politólogos en formación, politólogos ya consolidados, interactuando particularmente con los ingenieros, porque retomamos y asumimos la misión de la universidad, esto en términos conceptuales, de ser la casa del saber. No solo de un saber, en vez de las cajitas de lo aislado, de lo fragmentado, pues sabemos que todo está interconectado. Y en ese sentido, pues el diálogo, que finalmente, como dice Alfonso Reyes, ahora recuerdo una charla de Alfonso Reyes cuando le escribía al expresidente mexicano, entonces era Plutarco Elías Calles, que le decía: señor presidente, ¿cómo quiere que esta embajada funcione si el político se dedica a las masas, nombrado por usted en la embajada, ¿no? Agregado político. Usted habla de un Alfonso Reyes mexicano. Es que aquí tenemos en Colombia otro Alfonso Reyes. Ah, mire. Que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y que fue inmolado hace 40 años por una toma del M-19. Usted también tiene el Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue, sí, destacado diplomático, intelectual de Monterrey, que usted conoce, por cierto. Y entonces decía: señor presidente, ¿cómo quiere que esta embajada funcione si el agregado político que usted nombró se dedica a las masas? Claro. El diplomático de carrera a las mesas. El clérigo nombrado por usted agregado cultural a las misas. El cadete agregado militar a las mozas.
Y yo, pobre poeta, a las musas. ¿Cómo quiere usted que esta embajada funcione, no? No, increíble. Porque es que le preguntaba que es un temor. En las elecciones de México, en las elecciones de Argentina, yo veía, por ejemplo, a Milei, él haciendo una aclaración. Ese audio y ese video que pasaron diciendo yo cosas, no soy yo, ese no soy yo. Porque es que casi es perfecto. Es perfecto. Entonces, si se está utilizando eso como casi perfecto, ¿ante quién estamos? Yo le puedo causar a usted un mal, doctor Octavio, decir que usted tal cosa y ser yo el que estoy hablando y la gente va a creer. ¿Cómo hace uno para tratar de diferenciar y no caer en esas acciones del monstruo? Cuando usted empezó con la humanidad, que eso precisamente entramos, por ejemplo, de la semana que en ese momento la Ponti, que allá le dicen Pontificia en Medellín, la Ponti de cariño aquí, está armando presente esta semana de verano de humanidad aumentada. Sí, claro. Entonces, el desafío es humano, efectivamente, ¿no? Que con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, nuestro carácter, nuestro comportamiento ético nos hace la diferencia porque nos van a recordar por nuestro trato. Exactamente. ¿Cierto? O sea, más allá de los cargos que ocupes en lo público, en lo privado, en lo social, te van a acordar por tu persona, por tu legado. Tu legado va a ser precisamente el trato, cómo propiciaste este diálogo, y entonces por eso recordaba a Alfonso Reyes, porque decía, es lo único moderno que tenemos, el diálogo, y eso proviene de los griegos. Ave María. Y entonces al final del día, lo que tenemos, cuando salió la imprenta, pasó lo mismo. Cuando salió la máquina de escribir, pasó lo mismo, ¿cierto? Entonces, el computador. Claro, como herramientas. Y adicionalmente aquí, conceptualmente, creo que es útil algo, distinguir entre empleo y entre trabajo, ¿no? Hay quienes trabajan y no tienen empleo, y hay quienes tienen empleo y no trabajan. Es distinto, pero un poco para encontrar, y quisiera un poco enfocar el programa fue muy extenso, intenso y extenso en el sentido de especialistas de diversas índoles, y a mí me hicieron favor de invitar para el tema especialmente de gobernanza, que ahora podemos... Sí, que también lo voy a encadenar porque es que la inteligencia artificial en eso, pero digo que la inteligencia artificial se presta para muchas cosas. Por ejemplo, yo he visto en estos momentos declaraciones de Maduro que uno piensa que son reales y él luego explica, ese no soy yo, ese es otro Maduro que lo acoplaron tan excelente que uno piensa que es verdad, ¿no? Es eso. Es el gran desafío. Y entonces tienes, por ejemplo, específicamente un documento, don Alfonso, que es la Carta Iberoamericana, es el tema que a mí me tocó abordar, la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aplicada a las administraciones públicas. Que usted entra a la página del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. ¿Cómo es la página? ¿Cómo es? ¿Centro qué? Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Exactamente. CLAD.org. Y entonces entras y en una de las cartas, porque acuérdate que el gran desafío de nuestros países es la interconexión y la armonización de las agendas. ¿Por qué? Porque en lo interamericano, Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, somos 35. Con Iberoamérica somos 19, considerando Andorra, Portugal y España, y los 16 que hablamos castellano, que por cierto estamos en tierras de Colombia, que es IA como inteligencia artificial, y precisamente esta nomenclatura fue la que usó felizmente la cumbre que la semana pasada efectuó Colombia a nivel ministerial de inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto creo que hay un momento de sinergia muy importante para pensar no solo desde China, no solo desde Europa, que ya acordó algo, de los 46 países del Consejo de Europa, los 27 de la Unión Europea ya acordaron algo, y entonces esto va marcando pauta, particularmente en respeto a derechos humanos, o sea, poner en el centro de la inteligencia artificial lo humano, a la persona. Volvemos al mismo punto. Y en la parte de Estados Unidos, que es más comercial, ¿no? O sea, para cocinar, y ahí asumimos el tema de la gobernanza, que es que nos pongamos de acuerdo considerando a todos los actores y todos los factores. Esto es, en vez de una polarización de izquierda o derecha, siempre que se habla de izquierda o derecha, pues sí, es conveniente recordar a Ortega y Gasset en la Revolución de las Masas, que decía, bueno, esa es hemiplegia moral. Hay que tener cuidado ahora porque hemiplegia podría decirse, oye, es que es una expresión políticamente incorrecta, hay que tener cuidado con estas cuestiones que hemos considerado algo políticamente correctas, pero al final del día, hace un siglo, en 1914, él lo decía como diciendo, la complejidad de la realidad es tan amplia que requiere una amplitud como el arco iris o como un espectro amplio de visualización. En vez de los buenos y los malos, en vez del blanco y el negro, saber que todos tenemos visiones distintas, razones distintas, que son válidas y que tenemos que mantener la mesa para ponernos de acuerdo. Porque tú al lado vas a estar del otro lado, al rato vas a estar del otro lado. Doctor Octavio, y la inteligencia artificial en lo público,
que es lo que es lo suyo, ¿cómo se administra eso? Si hacen cuestiones de montajes y todo eso en lo particular, en lo público, ¿cómo se puede controlar eso? Gracias por el doctorado. Así es que los mexicanos, es que aquí a todos, gente importante como usted se le dice doctor, en México es licenciado, ¿no? Bueno, lo importante es estar en Colombia. Claro que usted tiene doctorado, ¿no? Lo importante es estar en Colombia. Ajá. Yo humildemente tengo ahí una maestría a disposición que es sobre gobernanza, sobre dirección alta. Ya sabe que los mexicanos somos muy buenos para ponerle mucha crema a nuestros tacos. Es maestría en alta dirección de gobierno y políticas públicas. Es maestría ya, doctor. Aquí le hicimos, si le hicimos doctor al pregrado, entonces usted ya es más que pregrado. Hombre, pero mire, recuerda lo que decía Beethoven, que no conozco superioridad entre los hombres distinta a la bondad de sus almas. Así que lo importante, la verdad es que lo que es verdaderamente importante es aprender de Colombia, aprender desde Colombia, y co-creación, esta ampliación del conocimiento, que al final del día es eso. Y me permito citar o sea, digamos, ya para entrar en materia, revisar en esta era del multilateralismo, o sea, de que tenemos este reto de armonizar las agendas, para que no solo se quede en el escritorio o en el laboratorio, sino que se pase al territorio, efectivamente, ¿no? Entonces me permito citar la definición de inteligencia artificial que aparece en la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aplicada a las administraciones públicas, que es un documento reciente del año pasado, y entonces se va a aprobar ahora en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. ¿Que va a ser dónde? Que va a ser, ahora le digo. Sí. Y entonces, ¿qué dice? Dice... Estamos hablando con el doctor, con el señor Octavio García Ramírez, mexicano. Es en el capítulo número 2. Sí. De una carta importantísima que prácticamente reglamenta a nivel universal lo que es la inteligencia artificial. Que es la Carta Iberoamericana. Sí. Y dice, concepto de inteligencia artificial, me permito citarlo. La Carta asume como inteligencia artificial, como TIC, o sea, como tecnologías de información y comunicación, de tipo disruptivo, o sea, como novedoso, o sea, que rompe la tendencia o la inercia, para dos cosas: que utiliza datos y algoritmos, que genera capacidad, aprendizaje autónomo y o inteligente, y que desarrolla tareas habitualmente humanas, incluidas aplicaciones de percepción, de razonamiento y de acción, e incluye algunos niveles de desarrollo de madurez que es importante incluir. Ahora, ¿cómo se cocina esto en la metrópoli de Bucaramanga? O sea, al final del día, cómo no solo modernizas las administraciones, no solo tienes un desarrollo tecnológico que acompañe la vocación humana del servicio público, porque al final del día es eso. O sea, no es que el funcionario inteligente, ¿no?, en una administración inteligente, en una ciudad inteligente, pues al final del día es lo humano. Entonces, ¿cuál es el principal reto? El que puedas cocinar al lado de la tecnología. Y entonces el diálogo entre tecnología y derecho y administración encuentra como herramienta, en una palabra, como herramienta, al servicio del ciudadano. Si quieres, hacemos aquí una pausa. Sí, exacto. Sí. Si quiere, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Octavio García Ramírez sobre la inteligencia artificial, particularmente en el sector público, que son las conferencias, así más o menos en el sector público. ¿Cómo se llaman sus conferencias, las que ha dictado? Es una sola charla sobre esta Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aplicada a las administraciones públicas. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos en Dígame, aquí por Corrillos. Recuerde, todos los domingos a las 12 tenemos este programa que se llama Dígame. Vamos a una pausa y regresamos. Corrillos Televisión está presentando Dígame. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil,
porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14-10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Di y Gaby. Seguimos aquí en Dígame. Todos los domingos a esta hora estamos en Puente. Un saludo para todos los municipios que están en fiesta hoy. Estamos entrevistando a Octavio García Ramírez sobre inteligencia artificial básicamente en el sector público. Bueno, usted sabe que en todos los países hay corrupción y México y Colombia estamos como liderando el asunto de la corrupción pública. Si es tan frágil la utilización de la inteligencia artificial para hacer cosas no santas, ¿no cree usted que es más fácil hacer cosas no santas de la inteligencia artificial que modifiquen algunas herramientas o niveles en el sector público? Bueno, más allá de la visualización entre santos y demonios, sí, creo que es interesante asumir que vivimos en la era de los datos. Entonces ahora tenemos más datos que nunca para tomar decisiones. Es el gran reto, ¿no? Que pasemos, que hay más datos, hay más datos. O eso es más información, ¿no? Datos mata relato, algunos dicen, aunque luego también hay relatos que son más exitosos que solo los datos. O sea que se podría decir que hay más información o datos y información es igual, ¿o no? Hay más datos, hay que ver la calidad de los datos. Ya. Y por ejemplo, para contextualizar la reflexión sobre el Estado de Derecho, ahora tenemos un particular índice que es el índice de Estado de Derecho que genera World Justice Project, que nos visualiza para el 2023, que es la medición más reciente, 142 casos. Le cuento, por ejemplo, en el caso mexicano somos de la economía 20, dentro de las principales 20 economías, por nuestro Producto Interno Bruto. En el caso del índice de desarrollo humano estamos en el 77, que incluye temas... En México, en el ranking de países poderosos, está en el 20. Dentro de los primeros 20, estamos como el 14, 15. Pero está en los primeros 20. Dentro de los primeros 20, exacto. ¿No vio por ahí Colombia? ¿No miró por ahí? No está, pero el punto es, o sea, por el Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, claro. Por lo que producimos. Eso es más o menos el nivel de riqueza, comodidad que tiene un país, ¿no? En un año lo que producimos en bienes y servicios, sí, exactamente. Entonces tienes ese que es netamente material, ¿no? Ahora tienes el índice de desarrollo humano y ahí tenemos el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, claro, que te mide educación, salud. Entonces ahí estamos en el 77. 77. Y ojo, en el Estado de Derecho estamos en el 116 entre 142. Y entonces creo que para contextualizar la vida pública, y no solo desde la academia, sino desde las administraciones, desde los sindicatos, desde las empresas, porque para invertir necesitas ver dónde hay certeza jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces este índice tiene 8 factores. El primero es equilibrio entre las decisiones. Si tú eres gobernador y se hace lo que tú dices, el índice cae. ¿Por qué? Cuando eres dictador. Exacto, dije gobernador, pero cuando eres dictador, por supuesto, el índice se va al subsuelo, ¿no? Porque hay gobernadores buenos. Claro, pero cuando eres gobernador y se hace lo que tú dices, el índice cae. Para que tú seas gobernador y hagas que el índice mejore, requieres la interlocución y vas a requerir reconocer que estás equivocado en algún momento. Claro. O, más allá de acierto y equivocación, al final del día, tener sentados en una facilitación. Claro. Tú como gobernador necesitas... Gobernador, y estoy pensando en cualquier figura, ¿no? Claro. Del espacio público. Claro, realidad, presidente, ¿no? O alguna cosa. Claro, desde los espacios de mayor o menor responsabilidad, pero al final del día que te asumas como facilitador, ¿cierto? Listo. Ese es el gran desafío. Y entonces el índice mejora. O sea, si hay equilibrio entre los poderes, el índice mejora, ¿no? El segundo factor es integridad. No es lo mismo, y ahí asumo el reto de la integridad, el
desarrollo profesional o el desarrollo económico en un contexto de integridad, en un contexto de falta de integridad. ¿Qué ha pasado? Hemos enfocado muchos esfuerzos o logros o lo que tú quieras a la anticorrupción, como en contra de la violencia en contra de la mujer, o sea, mucho enfocado en contra de lo que no queremos, sí, claro, en vez de enfocarnos a favor de lo que sí queremos. Entonces, en esta cuestión de la integridad, ahora, en vez de estar solo enfocados o desgastándose en contra de la corrupción, habría que estar concentrados en lo positivo a favor de la integridad. Que por si hay más inteligencia, más pulcritud, más ética, lo otro se va bajando. Buena idea. Claro, porque al final del día requieres programas pro integridad. Y esto en lo empresarial, en todas partes. Efectivamente, entonces tienes herramientas para generar incentivos, porque aparte el populismo legislativo, ¿qué es más fácil? ¿A quién van a votar? ¿A quien avienta 300 años de cárcel a alguien o a alguien que avienta 10? Pues van a votar al de 300. Oiga, pero buena reflexión suya, ¿no? En vez de luchar contra la corrupción fuerte, hombre, propongámonos trabajar por la ética, por lo bueno, claro, por los valores humanos. Claro, y esto parecería retórico. Sí, claro. Pero en realidad es estratégico, porque las inversiones van a fluir donde haya programas de integridad. Exacto. O sea, el negocio es ser íntegro. Entonces, para los políticos, no, vamos a luchar contra la corrupción, porque resulta, doctor, que aquí en Colombia, le cuento, los que más decían hace unos años, vamos a luchar contra la corrupción, están a punto de ir a la cárcel y son los que más han robado. ¿En serio? ¿Los que más han robado? Sí, aquí hay un partido que se llama Alianza Verde, que era el partido puro, bueno, hermoso, además verde, Alianza Verde, el medio ambiente, y todo era el partido, tanto así que en las pasadas elecciones tuvo una excelente votación. Pero ahora es el partido que más está robando millones y millones y están a punto de ir a la cárcel. ¿Sí me hago entender? Usted tiene razón, vea usted. Entonces ellos llegaron allá, vamos a luchar contra la corrupción. Entonces la gente en las próximas elecciones no les va a creer eso. El que más grite que va a luchar contra la corrupción es el que más está haciendo lo que no se debe hacer. Es así más o menos. Bueno, y los abogados, si aquí se estuviera un abogado, diría que el que acusa... ¿Usted es abogado o no? No. Estudié economía, pero siempre estoy al lado de los abogados y de los politólogos, sí, y de los internacionalistas, sí, porque al final del día hay una interconexión, ¿no? Y entonces los abogados dirían, bueno, el que acusa tiene el peso de comprobar. Pero sí, retomando el asunto, sí, en la parte política siempre me gusta pensar en Hannah Arendt. ¿Qué es la política? ¿En qué? Hannah Arendt, la autora. ¿Qué es la política? Tiene el texto. Entonces es al final del día la capacidad de unir, de transformar. Es otra herramienta. Claro. Entonces, la política per se no es buena ni mala. O sea, te permite unir, te permite construir lo nuestro. Sí. 3 palíndromos. Los palíndromos, ya sabes, son... ¿Qué son? Las palabras que se escriben igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra somos. Somos de izquierda a derecha. Somos. Todos somos ciudadanos, con cargo o sin cargo, otra todos palabra, somos si ciudadanos. Seres. Vea usted que se escribe igual de derecha a izquierda. Qué bien. Y entonces, ¿qué es la educación? La proyección del ser. No es escolaridad. O sea, tú puedes tener postdoctorados en dictaduras. No, sí, claro. Eso no es educación. La educación es la proyección del ser. Exacto. Del ser en libertad. Del ser para florecer, digamos. Qué buena idea. Y otra palabra, reconocer. Que se escribe por 2. Igual. Es mágico. O sea, el castellano, mágico. Y por cierto que en Colombia es donde mejor se habla el castellano. Oiga, pero me tocó ir a Google. ¿Cómo es que llaman? ¿A Monterrey? No, a Google. A Google. ¿Visitó las oficinas? Sí, claro. Pero quiero ir a Google para ¿cómo es? La frase que usted me mencionó para conocer las palabras. Quiere ir a Google, o sea, quiere buscar en Google. Yo me imaginé que quiere ir a Google, a la oficina de Google. No, ya fui a Google. Ya fui. Pero una cosa, pero quiero saber el término para uno buscar en Google lo que dijo usted. Palíndromos. Palíndromo. Eso es como latín, palíndromos. ¿O es griego? Desconozco la etimología de palíndromos. Palíndromos, ¿qué significa? Que escribes lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ya, yo no sabía. Usted, Juan Diego, tampoco sabía. Palíndromos. Exactamente. Es una palabra rara. Es nuevo, para mí es nuevo, no sé, palíndromos. Es las palabras que se escriben igual, que son sabiduría, básicamente es una sabiduría, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es el sinónimo de la reciprocidad. Me parece que eso nos une, sí, como la palabra. Acuérdate como aquello, le preguntan, ¿qué les ofrezco? Tienen que dar una cena, ¿no? Sí. ¿Y qué les ofrezco?
para que se sientan verdaderamente bien, ¿no? Sí, claro. Desde el momento en que se sientan a la mesa y le dice lengua. ¿Por qué? Porque con la lengua construyes, tiendes puentes, abres puertas. Qué bueno. Oye, salió muy bien la cena, muchas gracias. Oye, fíjate que ahora necesito invitar a alguien que quiero que sienta que no hasta que es por fuerza, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le ofrezco? Y dice lengua, porque con la lengua puedes destruir, romper puentes, etc. Entonces es una herramienta. Sí, al claro. final del día, la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta. Es como el cuchillo, sirve para cosas buenas y para cosas malas. Claro. Ahí está extraordinario. Entonces, el significado y lo que usted quiere decir es tranquilícese, no se asusten con la inteligencia artificial, que si es para algo bueno, le va a dar resultados. Si es para algo malo, exacto. Y adicionalmente en diálogo. Exacto. Y dice usted ir a Google. Entonces yo pensé en ir físicamente a Google. Y usted dice, no, pues yo ya fui a Google. Bueno, pues eso, la inteligencia artificial, si la regulamos o no la regulamos, ¿basta con que un país lo haga? No. Porque es un tema global. Sí, claro. ¿Basta con que los gobiernos lo hagan? No. No. Porque requieres reconocer la cadena de valor de la industria. Necesitas estar con los creadores. Sí. Ojo, y evitar esta satanización de los empresarios, porque en qué momento los emprendedores que siempre celebras se vuelven los malos de la película al ser empresarios. No, o sea, hay que evitar claro. esa dicotomía, creo. Sí, claro. Y entonces en la cadena de valor de las compañías, bueno, si ellos son los primeros en reconocer, requerimos ponernos de acuerdo, porque todos estamos aprendiendo en realidad, ¿no? Claro. Ellos son los primeros que lo dicen. Los que están, ¿no?, en el día a día, tecnológicamente reconociendo que la cadena de valor es tan compleja que requiere cuidado. Entonces, por eso es que los especialistas del derecho asumen que la parte del soft law es estos acuerdos multilaterales, es por donde va. Por eso Europa, con esta directiva, con esta innovación que hizo legislativa hace unos cuantos meses, pues se pone a la vanguardia, particularmente desde el respeto a los derechos humanos. Entonces, inteligencia artificial y gobernanza son dos herramientas de enfoque para vivir mejor. Y retomamos, si gusta usted, el índice de Estado de Derecho, Sí, claro. porque nos quedamos en el 2. Sí, claro. El tercer factor es gobierno abierto. O sea, no solo que estén las cuentas, porque aparte, otra aplicación, tecnológicamente puedes saber que cada yen, cada dólar, cada euro, cada peso se puede tecnológicamente mapear dónde está. Claro. O sea, si tú quieres, tecnológicamente puede haber integridad 100. Sí, claro. Ahí tecnológicamente ahí está, ¿no? Las Eso posibilidades es exacto, es perfecto. potenciadas, claro. Sí, pero... Exacto. Sí. Y gobierno abierto requiere sociedades abiertas, requiere mentes abiertas. Y en ese contexto viene todo el Estado abierto, o sea, toda la organización política de la sociedad abierta. ¿Qué significa? Que pasemos del temor al valor. Y esto requiere... qué frase tan buena, esa nos toca aquí de la inteligencia artificial, pasemos del temor al valor. ¿En qué consiste? Sí, y aparte reconocer y trabajar con ánimo de Estado más allá de nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Sí, o sea, que si me levanto por la izquierda hago esto, si me levanto por la derecha hago el otro, no. Necesitamos dar certeza. Y pasar al temor al valor significa reconocer que todo está evolucionando, que requerimos ponernos de acuerdo, Sí. que requerimos pasar de la confrontación al acuerdo, a la concordia, IA, ¿no? A la armonía, IA, ¿no? IA, que es inteligencia artificial. La empatía, IA, ¿no? Bueno. Decía Mafalda que no le preocupaba el avance de la inteligencia artificial, sino de la humana. Y lo decía más fuerte, porque ya ve que Mafalda no se mide para las expresiones, ¿no? En el sentido de lo directo, pero también de lo franco, de lo abierto. Volvemos al punto. El cuarto factor, el respeto a los derechos humanos. No solo como gobernantes estás comprometido desde lo público gubernamental. ¿Eso hace parte de la inteligencia artificial? Es el gran reto, que te respete, y retomo el caso, claro, porque tú decías, falsean la voz, falsean los datos, claro, todo, ¿no? Desde Milei hasta Maduro, a quien tú quieras, y te cito un caso, hicimos un ejercicio, busquen su nombre en el Google. Y entonces, usted hizo a los... hicimos el ejercicio en el grupo, ¿no? En su nombre. Busco su nombre en el Google, ¿no? Sí, qué bueno. Y entonces una joven, habían dicho que no tenían LinkedIn, y la joven encontró que tiene una cuenta de LinkedIn con su fotografía. Con la fotografía. Con su ¿Y fotografía. dónde apareció eso? Ahí está. Entonces,
Ojo, es parte de la identidad digital, ¿no? Ajá. Entonces, todas estas problemáticas, todos estos retos y todos los sesgos, Exactamente. en pocas palabras, la inteligencia artificial te potencia. Sí, claro. Si eres ético, potencia el carácter ético, Sí, claro. ¿cierto? Y entonces, los sesgos, si yo pienso solo con una, así, ¿no? Con un solo... ahora sí que con un solo sesgo. Yo solo soy y ponle lo que tú quieras, ¿no? El ismo. Los ismos dividen. Los ismos dividen. Eso es divino, ¿no? Cualquier ismo divide. Petrismo. Todo eso. Y al final del día todos somos ciudadanos con cargos o sin cargos y requieres el diálogo permanente. Y en el caso suyo, por ejemplo, aquí hay un señor que es amigo mío que se llama Octavio García Ramírez, aquí en Bucaramanga. Homónimo. Por eso, y habrá muchos homónicos así, Ah. porque usted parece santanderiano. Usted gracias. parece de acá, ¿en me serio? lo dijo, muchas gracias. Sí, claro, Octavio. Es que yo conozco un amigo que se llama Octavio García Ramírez. Ahí cómo hace la inteligencia artificial para saber cuál es el verdadero, qué tal que el otro le dé por triunfar, Los no por homónimos. triunfar. Bueno, esto de santanderiano es porque cuando llegas a tierras santanderianas te vuelves santanderiano. Ni un paso atrás. Había el letrero en el ¿Cierto? aeropuerto. Ni un paso atrás. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano, claro. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Dice el himno, Exacto. ¿cierto? Y entonces, bueno, es un honor, la verdad, conocer y reconocer el talante y el talento de los cuadros santanderianos, Sí, claro. y de la zona metropolitana de Bucaramanga. Bueno, ¿quiénes son los homónimos? Exacto. Y entonces es la proyección del ser, porque es como en un grupo. Tú puedes tener los mismos textos, pero cada quien tiene un diferente contexto de aplicación, de visión y de ambición en el sano sentido, y entonces requieres verdaderamente distinguir. Entonces, retomando el punto, derechos humanos. Respetemos los derechos humanos, tenemos herramientas ahora, por ejemplo en justicia, para poder agilizar, sin sustituir al juez, ojo, sin sustituir al juez, Sí, claro. pero puedes ayudar a procesar información que te permita aminorar la carga de documentos o de casos que hay en los juzgados. Entonces, ¿cómo utilizas la herramienta para mejorar la administración, para mejorar los servicios, para mejorar los estudios, para mejorar la vida en lo general? ¿Cierto? El quinto factor, orden y seguridad. Orden y seguridad. Oye, bueno, la inteligencia artificial te puede ayudar a ordenar una ciudad. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, ha habido casos en los que de repente un auto automático atropella a alguien. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No? Entonces ahí los abogados también están precisamente analizando pues la nueva, ¿no? Claro. relación entre derecho y tecnología. Sexto, cumplimiento normativo. ¿Cuántas son? 8. Pero entonces, si quiere, vamos a hacer una pausita, que me dice aquí Gran Juan Diego, y seguimos con el Octavio García Ramírez. ¿Cómo lo presentamos? Como economista en asuntos de la política pública, más o menos. Amigo de Colombia. Amigo de Colombia. Ciudadano de las Américas. Ciudadanos de América, exactamente, qué bueno. Vamos a una pausa, estamos en Dígame, hoy domingo, en puente festivo. Estamos, en México hay puentes festivos también allá, ¿o no? Muy Sí, poco. sí. ¿Hay Sí, fiestas? sí, en realidad, semana? claro, lo que pasa es que, pues, digamos, los históricos, precisamente para efectos turísticos, se armonizó para hacer estos puentes, También. que a veces un poco ya descontextualiza el origen de la celebración histórica, pero Pero también son los lunes o no, los pasados. pues depende, pero el punto es que se haga el semana largo, ¿no? El fin de semana A largo. que sea larguito. Bueno, vamos a una pausa, estamos en Dígame. Corrillos Televisión está presentando Dígame. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com.
En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Di y Gaby. Bueno, seguimos aquí en Dígame con Octavio García Ramírez. Hoy domingo estamos en el puente festivo de la Virgen de la Asunción. Bueno, nos faltan dos, pero antes de esas dos quiero preguntarle, hacer un paréntesis. Resulta que para mí la economía mexicana es como muy buena y yo siempre valoro una economía de un país por el dólar, cómo está frente al dólar. Imagínense que yo fui en el 2012 a México y por un dólar eran 12 pesos mexicanos y en Colombia eran 2.000 pesos. Colombia, 2.000 pesos colombianos. Hoy en día, el mes pasado que fuimos a México, miré la conversión y por un dólar tuve que pagar 16 pesos. Muy poquito. Aquí ya vamos en 4.000 y pico. ¿Sí? ¿Es buena la economía mexicana entonces? Pese a que se asustaron porque llegó un izquierdista como el señor López Obrador. ¿Es buena o es mala? Muchas gracias por la pregunta. Y hace usted la pregunta clave con una preposición. Volvamos al español, son 19 preposiciones. Sí. ¿No? Entonces, la economía en México y la economía de México, ¿no? Y entonces siempre que hablamos de economía pensamos básicamente como las olas sobre el mar. Las olas es lo que más se ve. Claro. Llegas al mar y lo que más ves son las olas. Eso es la parte monetaria. Sí. Ya. Es lo que más se mueve, pero es lo superficial. Hay que ver todo lo que hay de por medio. Esa es la economía. Digamos, la parte monetaria es la economía. La parte monetaria está cambiando. Estamos ante una nueva era, ¿cierto? Todo el tema de las criptomonedas, etcétera. Claro. Hay quienes ven la política monetaria. Tienes dos brazos como gobierno, lo monetario y lo fiscal. Y lo monetario está en la autoridad monetaria, en este caso en la Reserva de Estados Unidos y en los bancos de cada uno de los países, en los bancos centrales de cada país. Y entonces, digamos que habría ese como introducción, ¿no? Y ya en la parte operativa, bueno, ver cómo han evolucionado las monedas y cómo evolucionará el futuro, ¿no? Como depósito de valor, como medio de cambio, etc. En el caso mexicano, la economía mexicana está muy ligada a la norteamericana y la moneda es un elemento clave que si quisiéramos visualizar qué tan coherentes hemos sido en el discurso de integración de las Américas, vemos que en la práctica pues hemos ido por nuestro lado cada quien, claro, ¿no? O sea, de los 27 de la Unión Europea, 19 ya comparten una moneda. Sí, claro. ¿No? Y entonces nosotros no compartimos las monedas. Ajá. Al final del día, lo que te quiero decir en esta coyuntura que contextualizas, efectivamente es que hay una fortaleza de la economía en México, ¿no? Por esta conexión con el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, claro, particularmente que explica mucho lo industrial, que ha explicado la dinámica en otros indicadores, digamos que reflejan la estabilidad, ¿cierto? Y entonces, aunque haya habido un movimiento de 16 en este mes para acá, que ahora son casi 20, ya 20, ya en 20. 19, algo así, exacto, pero no deja de ser relativo, lo estructural que es lo productivo. Y entonces, si tú quieres mejorar la economía en un país o de un país, porque ahí está el Producto Interno Bruto, o sea, es la economía en Colombia o en México, y está el Producto Nacional Bruto. O sea, por ejemplo, todas las compañías alemanas que producen en el mundo autos, esa producción de autos en el mundo es parte de su Producto Nacional Bruto. Exacto. ¿Cierto? Porque es propiedad de Japón o de Alemania o de cualquier otro. Entonces creo que tenemos que fortalecer las economías de los países, no solo en los países. Y aquí especial mención es la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque está México, Colombia,
Perú y Chile. Ajá. 4 países, pero tiene 63 observadores. Ojo, o sea que hay que ponerle ojo al respecto. Sí. Entonces, espero ver... pero sí está mejor. Estable, ¿o no? estable, Está claro. estable. No mejor, sino estable. Estable, y entonces ahí tendrías que tener muchos indicadores. Y la clave en una palabra, inversión. Inversión, inversión. Y entonces, volviendo al Estado de Derecho, ¿qué requieres? Pues requieres un Estado de Derecho sólido, fuerte, institucionalmente, para la inversión. Y lo tiene México. Bueno, ahí el mundo tiene el reto, ¿no? Volvemos al sexto, que es el cumplimiento normativo. Es el sexto. Nos faltaban 3. Sexto, ¿Son 9? Son 8. Sexto, cumplimiento normativo. Sí, Séptimo, de la inteligencia artificial. cumplimiento normativo en lo general, sí. Y en ese sentido, si la inteligencia artificial nos puede ayudar al cumplimiento normativo. Listo. O sea, porque podemos cambiar las constituciones o la legislación, pero lo que importa es el cumplimiento. ¿Y la séptima? Séptima, justicia civil. Y octava, justicia penal. ¿Justicia civil es qué? Contratos, por ejemplo, ¿qué tanto los tribunales son independientes para verificar los contratos? ¿Qué tanta certeza tienes que si se incumple un contrato lo puedes hacer cumplir, etcétera? ¿No? Que eso es importante, claro, ¿no? En la parte del derecho, y, especialmente comercial, mercantil, y justicia penal, que es incluso, ¿qué es más óptimo? ¿Una pena de 300 años? ¿O una pena con un 90% de impunidad, por ejemplo? ¿O una pena de 10 años con un resultado eficaz de reinserción social? Claro, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos más datos que nunca. Hemos hablado de un solo indicador, pero si conectamos la multiplicidad de indicadores y utilizamos la herramienta, en este caso, de la inteligencia, de las inteligencias artificiales o con el enfoque de gobernanza, sí, claro, esto es de ponernos todos de acuerdo, pues entonces puedes tener mejores administraciones para el servicio público y sobre todo viendo a las personas en el centro de la actividad. Entonces la misión de usted en América Latina y en el mundo es decirle a la gente no se preocupen. Yo les digo cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para las cosas buenas y desde luego cómo defenderse y sobre todo cómo diferenciar. Usted ya sabe diferenciar. Usted le muestra un video y dice esto es inteligencia artificial. ¿Ya o todavía no? Yo creo que todos estamos aprendiendo y no es de que alguien tenga la razón y que yo te enseño. No, en realidad todos estamos aprendiendo y los líderes de la industria es lo primero que te dicen, claro, ¿no? Y entonces si alguien te dice, no, mira, aquí ya sabemos todo y te doy cátedra de eso, en realidad todos estamos en la misma. Es decir, es difícil porque uno sabe que esté loco diciendo estas cosas. Hay que comprobar, exacto. Pero también hay los delincuentes que aprovechan y dicen, por ejemplo, aquí los corruptos de Colombia dicen, no, es que yo no dije eso es inteligencia artificial, yo no dije eso. También puede ser para que el abogado... Es amnesia selectiva, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, don Alfonso, muchas gracias. No, gracias por haber estado aquí con nosotros. Tiene que irse temprano porque va a viajar a México, entonces por eso no podemos hacer más extenso el programa, pero ha estado bien, ¿no? Muchas gracias, muy a gusto, muy ¿Qué es lo que contento. más le gusta de Santander? Pues lo que ha apreciado. Su carácter. ¿Sí? El carácter de sus personas. Dicen que los colombianos nos parecemos, sobre todo los santanderianos, en el carácter, ¿no? El carácter, en realidad es eso, la ética te forja el carácter y me parece que es un espacio para forjar el carácter. Uno de los precursores de México es ¿quiénes? ¿Cuáles son, más o menos? En términos de historia, los viejos. Bueno, depende del enfoque, depende de lo que tú quieras, pero ¿a qué te refieres? Por ejemplo, el fundador de México, por ejemplo, ¿qué decir? Bueno, hay 3 grandes movimientos de la historia, el conquistador, ¿no? Por ejemplo. Hay 3 grandes movimientos de la historia. Yo creo que nos conquistan el calor y el color de quien ama México. Así como de quien amamos Colombia y a quienes amamos las Américas. Yo creo que esa es la nueva conquista, el redescubrimiento del día a día de nuestro conocimiento, el reconocimiento, volviendo a la palabra. En términos históricos, por ejemplo, por supuesto que está la fase no solo precolombina, sino la fase de la independencia, la fase de la reforma, la fase de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana. Siempre tengo presente la Revolución Francesa por la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Durango es cómo es? Durango es un estado de la República Mexicana donde era Francisco Villa, por ejemplo. Francisco Villa. Que quizás lo tienes presente. Porque dicen que Francisco Villa nació en Medellín, en Antioquia, ¿sí sabía? No sabía eso. En un municipio que se llama Envigado. Allá en la Academia de Historia de Envigado dicen, este señor fue aquí en Envigado, no es de México. Miren, pues entonces hay que armar un seminario de análisis en pro de Francisco Villa, que yo conozco a algunos familiares de él. ¿Sí? Por cierto. ¿Familiares de él? Sí, muchos. Muy bien. México tiene, ¿qué? 200 millones, ¿de cuántos millones? 120. Son Son más que Brasil o casi igual que Brasil. Menos.
Menos que Brasil. Menos. 120. ¿La Ciudad de México cuántos habitantes tiene? 11, la Ciudad de México como tal 8.5, el Estado de México alrededor, la zona metropolitana 11.5, en total la metrópoli son 20. Es decir, la metrópoli, el área metropolitana son 20 millones. 20 millones. No, pues increíble. Bueno, muchas gracias. Muchas Muy amable gracias por haber estado aquí en Dígame. Recuerde, todos los domingos a esta hora hemos presentado a Gonzalo García Ramírez, un hombre que está... Ya me cambió el nombre. Como dije yo. Gonzalo García. Octavio García. Servidor. Octavio García. Ya me bautizaron en Santander. Octavio García Ramírez, que son apellidos muy santanderianos. Eso es lo que ha dicho la gente, ¿no? No cambia nada porque los mexicanos De tienen corazón. otro nombre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, gran Juan Diego, gran productor colombo-argentino, por haber estado con nosotros bajo la dirección de Juvenal Bolívar. Pasen un buen domingo, un puente festivo y nos vemos dentro de 8 días. Corrillos Televisión presentó Dígame. La historia detrás de los grandes personajes que hacen la noticia. Dígame. Conducen Alfonso Pineda Chaparro y Rafael Díaz Mesa. Dirige Juvenal Bolívar.